Vamos a continuar en el mensaje esta semana hablando sobre los tesoros en el desierto. Seguimos en este tiempo de desierto. Tal vez personalmente estás pasando por un tiempo de desierto y en las naciones estamos pasando por tiempos difíciles en muchos lugares. Y Dios está enseñándonos en este tiempo sobre el desierto, sobre los tesoros en el desierto, las cosas que Dios tiene para nosotros, para enseñarnos las cosas hermosas guardadas para nosotros en los tiempos difíciles y en las tribulaciones. Y hoy vamos a continuar con el mensaje. Quiero hablar en el mensaje esta semana sobre las tentaciones de Jesús. Vamos a estar estudiando un poco el pasaje en Mateo capítulo 4 sobre las tentaciones de Jesús. Ciertamente no son todas las tentaciones, solo son algunos ejemplos. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Pero en el capítulo 4 de Mateo vemos algunos ejemplos de tentaciones de Jesús, y hay muchas cosas que podemos aprender, varios principios que podemos aprender y recibir de este pasaje. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de los tesoros en el desierto, hablando sobre las tentaciones de Jesús. Si tienes acceso a tu Biblia, quiero animarte a abrir tu Biblia en Mateo 3 y capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Yo les voy a dar algunos otros pasajes, pero es importante anotar aquí desde el principio que todos somos tentados y ser tentados no significa que hemos pecado, porque la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y ser tentado no significa que Dios está enojado con nosotros. Es parte de la vida. Vamos a pasar por momentos de tentación cuando el enemigo viene para tentarnos. Obvio, la palabra de Dios dice que Dios no nos tienta, pero es el enemigo que hace ese trabajo. Pero en los momentos del desierto, en los momentos de tribulaciones, en los momentos de pruebas, muchas veces el enemigo viene para tentarnos. Entonces, en este tiempo y temporada de desierto en nuestras vidas, tal vez estás experimentando un nivel más fuerte de tentación en ciertas áreas de tu vida, y queremos hablar sobre este principio en este mensaje, sobre las tentaciones de Jesús. ¿Cómo responde Jesús? ¿Qué significa estas tentaciones? ¿Qué representa estas tentaciones para nosotros? Y la respuesta que Jesús nos da, porque Él es nuestro ejemplo y queremos aprender de Jesús hoy en el desierto, en una temporada de pruebas y tribulaciones. Jesús fue tentado y salió victorioso. La palabra tentación significa prueba, significa examen, significa someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Qué hermosa definición de la palabra tentación. Eso es lo que está sucediendo cuando estamos siendo tentados. Dice someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Creo que está pasando en nuestras vidas. Dios está probando nuestro corazón en muchas áreas. En este tiempo de cuarentena está conociendo la condición de nuestro corazón. También la palabra tentación significa adversidad. Y tenemos que entender que las tentaciones nunca se acaban en nuestra vida, pero tenemos que aprender a responder y vencer a las tentaciones. La palabra de Dios en Santiago 1:12, déjame leerte este pasaje antes de ir a Mateo capítulo 3 y 4 para ver las tentaciones de Jesús. Déjame leerte Santiago 1:12. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué precioso pasaje que dice: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. La palabra bienaventurado significa feliz, significa afortunado. Entonces leemos en este pasaje que cuando soportamos la tentación y cuando resistimos la prueba, nuestro corazón se llena de gozo. No soportando la tentación y cayendo en pecado produce tristeza en nuestra vida o depresión en nuestra vida. Cuando caemos en el pecado y no resistimos la tentación, no soportamos la tentación y caemos en pecado, eso
esa abre la puerta al enemigo para traer condenación a nuestra vida. Pero este pasaje en Santiago es muy precioso porque nos muestra que nuestro Dios tiene una corona de vida preparada para los que soporten las tentaciones. Tiene una corona de vida, una hermosa recompensa para las personas que pueden soportar la tentación. Entonces, cuando vienen las tentaciones a tu vida, y en este tiempo de prueba y tribulación, tal vez estás experimentando otro nivel de tentación, pero cuando viene, tenemos que recordar que cuando podamos soportar y vencer las tentaciones, decir no al pecado, salir victoriosos del desierto, Dios tiene una hermosa corona de vida esperándonos. Y hay tantas tentaciones que podemos experimentar en nuestras vidas. Ciertamente hay la tentación de separar nuestra vida cristiana del resto de nuestra vida o de nuestra vida secular. A veces por separar nuestra vida cristiana de nuestra vida secular, perdemos oportunidades para impactar y afectar las vidas de otras personas. Entonces hay que estar atento para ser un instrumento de Dios aquí en la tierra. En este momento, en este tiempo, cuando estás con tu familia en la casa, con tus familiares tal vez que viven cerca, estamos en un tiempo de cuarentena con todo lo que está sucediendo a nivel mundial con este virus, pero con tus vecinos, con las personas, tal vez de vez en cuando tienes contacto con alguien, tienes una oportunidad de impactar y afectar la vida de esta persona para la gloria de Dios y ser un instrumento en las manos de Dios. Pero no queremos perder esas oportunidades. Las oportunidades perdidas me duelen más ahora porque conozco más del amor y la misericordia de Dios. Pero en este mensaje quiero llevarles y en los minutos que tenemos esta semana y hablarles y mostrarles algunas tentaciones de Jesús. Si tienes acceso a tu Biblia, quiero animarte a acompañarme a Mateo capítulo 3. Vamos a empezar en Mateo capítulo 13, versículo 13. Y leer un poco del contexto. Es el capítulo 4 que habla de las tentaciones de Jesús, pero quiero mostrarles un poco del contexto. En Mateo 3, versículo 13, ve lo que dice. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Subraya esta frase, esta hermosa frase. Aquí hablando del bautismo de Jesús, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, esa es la voz del Padre. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este contexto Jesús nos está dando el ejemplo de, en primer lugar, del bautismo en agua. Dice que Él subió del agua, estaba debajo del agua. Entonces, la palabra de Dios no nos muestra que el bautismo de agua viene con solo rociar agua. La palabra bautizado, la definición significa sumergir, estar sumergido debajo del agua. Y el bautismo del agua, aunque no es el tema de este mensaje, vemos este principio aquí. El bautismo en agua es parte de nuestro caminar con Jesús y debemos ser obedientes para ser bautizados en agua. Y si no somos bautizados en agua no significa que no podemos ir al cielo, porque hay otros bautismos que tenemos que estudiar y es el bautismo en sangre que nos da acceso al cielo. Pero el bautismo en agua es hermoso porque es una muestra externa de un cambio interno. Cuando tú estás siendo bautizado en agua, estás declarando al mundo que tú eres cristiano. Estás declarando al mundo que eres seguidora de Jesús. Y el bautismo en agua nos ayuda a destruir el poder del enemigo en nuestra vida. No significa que nunca va a venir a atacarnos más, pero nos da otro nivel de poder sobre el enemigo. Pero todos deberíamos querer, como vemos aquí, los cielos le fueron abiertos.
Todos deberíamos querer cielos abiertos sobre nuestra vida, caminar con un cielo abierto sobre nosotros y obedecer la palabra, ¿no? Entonces, no simplemente un cielo abierto sobre una iglesia o sobre una congregación, un cielo abierto sobre nuestras vidas. Pero este es el contexto y vemos aquí del bautismo de Jesús, y dice versículo 17, Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es interesante tomar nota que el Padre está feliz con Jesús, no está enojado con Jesús. Antes de entrar en el primer versículo del capítulo 4, no te olvides que el Padre está feliz con Jesús, porque dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero mire lo que dice el primer versículo en el capítulo 4. Dice, entonces, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, mire lo que dice. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y podemos pensar, pero ¿qué está pasando aquí, Padre? Porque yo soy tu Hijo amado en quien tienes complacencia. ¿Por qué me vas a llevar al desierto por el Espíritu para que yo sea tentado por el enemigo, por el diablo? Eso es lo que les estaba diciendo. El Padre está feliz con Jesús. Esta situación de entrar en el desierto es parte del camino, es parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús tenía y tiene que pasar por un tiempo en el desierto igual como nosotros. Entonces, cuando pruebas vienen, cuando tribulaciones vienen, cuando un tiempo en el desierto viene, tenemos que entender que Jesús pasaba por momentos en el desierto también. Ser tentado es parte de la vida. No significa que hay algo mal con nosotros. No solo significa en realidad que Dios quiere que tengamos más de su imagen en nosotros. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Hermanos, ser tentado no es pecar, pero muchos de nosotros sí pecamos después de ser tentados. Entonces la clave es cómo reaccionamos cuando somos tentados. Y queremos aprender del ejemplo de Jesús. Él va a ser nuestro ejemplo para siempre. También Él fue tentado y también Él pasó por un tiempo en el desierto. Tal vez como estamos pasando personalmente en este tiempo, pero Jesús entiende lo que estamos pasando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, no podemos evitarlo. Cada uno de nosotros vamos a pasar por tiempos en el desierto. Es parte de nuestro proceso de santificación, de ser transformados y limpiados y cambiados. Entonces, a veces en los momentos cuando estamos más llenos del Espíritu Santo, cuando estamos más llenos de gozo, no sé si has experimentado, pero a veces esos momentos de alegría y gozo pueden ser los momentos cuando estamos más susceptibles a caer en el pecado. O tal vez caminas en victoria sobre un cierto pecado en tu vida por años y en una fracción de segundos caes nuevamente. Nunca podemos bajar la guardia, hermanos. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Las pruebas y los tratos vienen y tenemos que mantenernos atentos. Nunca podemos bajar la guardia. Déjame mencionar algunos otros pasajes. Puedes tomar nota de esos pasajes. En Mateo 26:41. En Mateo 26:41 la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, velar es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Y la palabra velad aquí en el griego significa permanecer despierto, significa estar alerta. Tú sabes y yo sé que nuestra carne es débil y no queremos dar lugar a la carne en nuestra vida. Espero que no quieres dar lugar a la carne en tu vida. También la palabra en Lucas 8:13. Toma nota de este pasaje. En Lucas 8:13 la palabra dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, no tienen un fundamento en la palabra.
creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparten. Muchos cristianos están bien hasta que vengan las tentaciones, hasta que venga la prueba, hasta que vengan las tribulaciones. Y esos son cristianos que no tienen raíces en la palabra de Dios, no tienen un fundamento fuerte en la palabra de Dios. Son cristianos sin muchas raíces ni compromiso verdadero en su vida. No están interesados en crecimiento de verdad. No tienen un buen fundamento en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es tu reacción cuando viene la aflicción y tentación? También la palabra en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice ninguna tentación. El Señor nos da la hermosa promesa que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, en realidad, el problema es que muchas veces no queremos resistir, ¿verdad? Entonces, aunque nuestra carne está gritando y diciendo que queremos pecar, podemos resistir la tentación, podemos vencer. La palabra dice que una vez más podemos resistir, podemos decir no. Podemos decir no, como hemos visto en Santiago 1. Dios tiene una corona de vida reservada para los que pueden soportar y vencer las tentaciones. Hay otro hermoso pasaje en Santiago también, pero en el capítulo 4. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué no estoy resistiendo y venciendo las tentaciones? Muchas veces porque no estoy sometido, sujeto a Dios. Esta palabra someteos significa ser obediente. Muchas veces caemos en pecado, hermanos, cuando decidimos simplemente no hacer caso y obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra dice que Él es fiel para no dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar en nuestras vidas, y resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Y esa es la manera de resistir las tentaciones, de huir, de escapar de estas ciertas situaciones en nuestras vidas. Pero una vez más, la tentación no es pecado. Hay un tiempo de concepción cuando la tentación se convierte en pecado. Y Dios conoce a nuestro corazón, y Dios viene para probar su pueblo vez tras vez tras vez, para conocer nuestro corazón. Estoy convencido que en este tiempo de cuarentena en el mundo, Dios está viniendo para conocer y probar nuestro corazón, y queremos salir de este tiempo victoriosos, ¿no? Entonces, una vez más, la palabra ser tentado está hablando de ser probado, de ser examinado. También tiene una definición que es ser disciplinado, escudriñado. Dios quiere escudriñar nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Significa poner a prueba. Y vemos aquí en la vida de Jesús en Mateo 4, una vez más el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El número 40 habla de pruebas y tribulaciones. También Jesús nos da el ejemplo de ayunar. Debe ser un principio en el reino de Dios en el cual estamos caminando constantemente en nuestras vidas. Dios quiere examinar nuestros corazones. Entonces, la tentación puede venir en momentos de mucho gozo, o puede venir en momentos cuando nuestros cuerpos son débiles. Como dice aquí, Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es un momento de cansancio, un momento de debilidad. Y tú sabes que nuestro enemigo, el diablo, espera esos momentos de cansancio en nuestras vidas, espera esos momentos de debilidad para entrar y venir y atacarnos. Entonces Jesús estaba en un momento de debilidad. Dice que tuvo hambre. Tenemos necesidades, tenemos debilidades, hermanos, y el enemigo sabe cómo atacarnos. Y él espera muchas veces hasta que estemos en un momento muy débil y viene para atacarnos. Por esta razón nunca podemos bajar la guardia.
Tenemos que mantenernos enojados contra nuestro pecado, nuestra vida. Es la importancia también de buscar la presencia, la palabra de Dios constantemente, especialmente en esos tiempos del desierto en lo cual estamos viviendo. Dios nos está dando una oportunidad de buscar su presencia y buscar su palabra para poder resistir la tentación. Si tú estás experimentando un nivel más fuerte de tentación en este tiempo, Dios tiene una provisión para tu vida. Tú tienes que correr a la palabra de Dios, correr a la presencia de Dios. Y vemos las tentaciones. Aquí en el versículo 3, Mateo 4, versículo 3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a que estas piedras se convierten en pan. Y Jesús responde, versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, toma nota de eso, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una tentación muy fuerte también que viene a nuestras vidas. No tal vez, obvio, la misma tentación, pero representa una tentación en nuestras vidas. Y lo que es esta tentación es la tentación de satisfacer una necesidad que tenemos, pero fuera del tiempo de Dios, o satisfacer una necesidad que Dios te ha dado de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, la necesidad de comer, Dios nos ha dado esta necesidad. Entonces Jesús tenía hambre, tiene que comer, es una necesidad que él tenía. Pero lo que el diablo estaba diciendo en convertir esta piedra en pan era satisfacer esta necesidad de una manera incorrecta. Cuando yo pienso en nuestras vidas, la mejor ejemplo creo que viene a mi mente son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, eso es una necesidad que Dios nos ha dado, es algo hermoso que Dios ha creado, pero dentro del matrimonio. Pero el enemigo viene para tentarnos, para satisfacer esta necesidad antes del tiempo, relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. También, otro ejemplo, proveer para nuestra familia, pero de una manera incorrecta o de una manera ilegal. Es una necesidad proveer para nuestra familia. Pero ¿cuántas veces el enemigo viene para tentarnos de proveer para nuestra familia haciendo algo que no debemos hacer? Entonces, esta primera tentación son necesidades, lo que representa son necesidades que Dios nos ha dado, pero Él quiere satisfacer las necesidades de nuestra vida en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y tenemos que resistir, tenemos que vencer. El versículo 4 una vez más dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre solo de todo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toma nota, porque Jesús responde a las tentaciones con la palabra. Dice: escrito está. Y no es solo escrito está en este capítulo, en la Biblia, en esta página, no, está diciendo: escrito está en mi corazón. Está diciendo: yo estoy caminando en esta palabra. Entonces, tenemos que responder a las tentaciones de nuestra vida con la palabra de Dios, con la palabra de Dios en la cual estamos caminando. Es la espada que tenemos para vencer y derrotar al enemigo. Es la importancia de memorizar y estudiar la palabra. Vemos la importancia de conocer la palabra y caminar en la palabra, que la revelación que tú tienes de la palabra puede estar casada con tu situación y que podemos ser obedientes y caminar en el consejo completo de la palabra. Y hay un pan más importante que pan natural, aunque el pan natural es rico. Queremos las palabras, el pan del cielo, el pan de la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de una palabra viva para nosotros, ¿no? Entonces, y también, como vamos a ver, seguimos adelante, aquí en el versículo 5, en la segunda tentación dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira qué interesante que en esta segunda tentación el enemigo también responde con la palabra de Dios. Dice: y escrito está, Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el enemigo conoce la palabra también.
Ese es un gran problema porque el diablo conoce la palabra mejor que muchos cristianos. Tenemos que conocer la palabra mejor que el enemigo. Es la importancia de recibir un fundamento firme en la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, personas que no pueden resistir las tentaciones, personas que no pueden vencer en el momento de la tentación en su vida, normalmente son personas que no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Es el fundamento en la palabra de Dios que nos ayuda a soportar y resistir y vencer la tentación. Y en el versículo 7 Jesús responde también. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Entonces, antes de ir a la última tentación, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos suponer que Dios va a hacer algo. Esa es la tentación de seguir adelante con nuestro plan, pensando, obvio, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y obvio, Dios va a venir y ayudarme. Eso no es bíblico. Y esa es esta tentación de suponer que Dios va a hacer algo. Yo me voy a lanzar y Dios, sí, tienes razón, diablo, la palabra dice eso, Dios me va a salvar. No es suponer que Dios va a hacer algo. Esa es una tentación. Entonces, de seguir adelante con nuestro plan cuando Dios no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de asumir que Dios nos va a apoyar o estar de acuerdo con lo que estamos haciendo, es una gran tentación en nuestras vidas. Y olvidamos muchas veces de involucrarle al Señor. Y como Jesús dice, ¿cómo responde? No tentarás al Señor tu Dios. El versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dice, pero el versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la tentación de recibir la gloria sin el sacrificio, sin pagar el precio, sin la cruz. La gloria y el sacrificio van de la mano. Es la tentación de tomar atajos. Es la tentación de saltar pasos y no pagar el precio. Es la tentación de cosechar, tratar de cosechar sin sembrar. No podemos saltar el proceso de sembrar. Toma tiempo para dar fruto, ¿no? Entonces, esta tentación es muy interesante. El diablo diciendo que él podía dar esta gloria a Jesús de todos esos reinos, pero Jesús sabiendo a través de su sacrificio que él iba a realizar para todo el mundo, él es el rey de gloria y iba a recibir toda la gloria de todos los reinos. Entonces es como que Satanás está diciendo, tú puedes tener esta gloria sin la cruz, sin el sacrificio, sin pagar el precio. Es la tentación de ponerle a Dios sobre un estante por un momento y adorarle a Satanás. Mira, el enemigo, el diablo quiere tu adoración también. Entonces es esa tentación de ponerle a Dios a un lado por un momento y adorar a Satanás y pecar y sabiendo que vas a recogerle a Dios después. O olvidar de Dios una noche o por algunos días, sabiendo que después vas a seguir caminando con Él. Déjame leerte otra referencia para terminar. En Lucas 4:13. En Lucas 4:13. Déjame leer esa otra referencia de esta misma historia, pero en el Evangelio de Lucas. Y dice algo interesante aquí en Lucas 4:13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿No? Entonces, otra versión dice, se apartó de él por un tiempo más oportuno. Entonces, el enemigo nos deja a veces y está esperando un momento para atacarnos.
Tal vez en este tiempo de desierto en lo cual estamos, tú estás experimentando un nivel más fuerte de tentación porque el enemigo ha esperado este momento para tentarte, pero tú puedes salir victorioso, victoriosa de este tiempo de desierto y recibiendo la corona de vida, soportando la tentación. Pero en el desierto es un lugar de tentación. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y estamos en el tiempo de desierto, entonces no debemos estar sorprendidos cuando vienen las tentaciones a nuestras vidas. El enemigo, Satanás, está buscando una ventana de oportunidad para tentarte en este tiempo, pero queremos salir victoriosos. Jesús sabe lo que estamos pasando. Él pasó por tiempos en el desierto igual. Él fue tentado en todo, pero sin pecar, y Él conoce toda tentación y Él conoce toda situación. Y déjame terminar aquí en Lucas 4, el próximo versículo. Dice en Lucas 4:14, y termino aquí. Dice Lucas 4:14, es precioso este pasaje, porque esa es parte del propósito de las tentaciones. Es lo que tenemos que entender en este mensaje hoy. Dice en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, hermanos, si nosotros queremos volver igual en el poder del Espíritu Santo, necesitamos vencer las tentaciones. Necesitamos pasar por el tiempo en el desierto. Necesitamos pasar por las pruebas y los tratos de Dios. Todo lo que sucede viene con un propósito. No se olviden, cada vez que podamos resistir la tentación, hay un aumento del poder del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. Dios quiere, en este tiempo de desierto, hay tentaciones tal vez que están viniendo, pero si nosotros podamos resistir, aguantar, vencer, salir victoriosos de este tiempo, resistir la tentación, Dios va a aumentar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces es una gran recompensa. El Espíritu lo llevó al desierto para enseñarnos un principio, que vamos a pasar por momentos en el desierto también. Vamos a ser tentados, pero podemos resistir como Jesús ha resistido. Podemos salir victoriosos y como Jesús podemos volver en el poder del Espíritu Santo. Es uno de los propósitos de las tentaciones en el desierto. Es simplemente uno de los tesoros que encontramos en el desierto. Más poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje. Espíritu Santo, toca sus corazones ahora en el lugar donde están. Derrama tu presencia. Abre los cielos y derrama de tu gloria sobre sus vidas. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el fundamento que podemos recibir. Gracias por el mensaje esta semana que nos anima a resistir las tentaciones en el desierto. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.